conmocionada una vez más por un hecho policial que hay que desentrañar, que hay que tratar de reconstruir y hacer el esfuerzo también, si es que podemos, entre todos, entre nosotros y ustedes en casa del otro lado, de tratar de acercarnos a entender qué pasó para que se sucediera semejante horror allí adentro de esta casa. La escena de un crimen de 3 personas dentro de un departamento, 2 puertas blindadas que no fueron forzadas, una carta en la cocina y un montón de interrogantes sobre la dinámica de este hecho criminal. ¿Arranca la tarde? Vamos. Arrancamos así. Los cumpla feliz, que los cumpla que los cumpla feliz. Esta es una foto de mi familia. Tengo 2 hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo la vida tenerla, haberla encontrado. Entonces, ¿qué hago con mi esposa, con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Una madre que en un aparente brote psicótico, tengo entendido, mata a su marido que estaba durmiendo y después a sus 2 hijos a puñaladas y después se mata a ella clavándose un cuchillo en el corazón. La verdad que es una tragedia de grandes dimensiones. Con ese peligro no corro el riesgo, no arriesgo nada que no quiera perder, no quiero perder mi familia, por ende no la arriesgo. La empleada ingresa al departamento a las 13:30 del mediodía, aparentemente, y se encuentra con las personas que estaban sin vida en el domicilio. Hablaron de, bueno, los 2 chicos, un señor alto, calvo, y yo dije, wow, puede ser. Cuando después empezaron a decir que era de la comunidad judía, yo dije, son ellos. Son ellos. Escribió una carta inconexa, sin sentido, y la dejó en la cocina. Y en ese lugar se dio una puntada en el corazón y murió. Yo los veía siempre en las historias de Instagram y eran viajes familiares y cosas como una familia normal. Ver los detalles, impactante entrar en esta historia que tiene, por supuesto, sus ribetes truculentos. La vamos a tratar con el mayor compromiso y responsabilidad. Marina, todo lo referente a la salud mental son los profesionales los que tengan que hablar. Si es que esa es la hipótesis. Por ahora no hay, exactamente, no hay ningún tipo de elemento que haga pensar que estamos frente a otro hecho, por ejemplo, un hecho de características vinculadas a la inseguridad. Aquí está la familia. Allí está la imagen de Laura Fernanda Leguizamón, 50 años. Ahí está la imagen de Bernardo Adrián Seltzer. Vos sabés que hay una gran conmoción en el ámbito de la información vinculada al agro, porque era un especialista muy reconocido. Muy reconocido, de hecho lo veíamos dando charlas y hablando de su familia, ¿no? Muchas entrevistas en Canal Rural, muy querido incluso por muchos colegas vinculados al palo, que a veces se cruza con nosotros porque es la información rural. Bueno, el chiquito de 12 años, el chiquito de 15 años, las 4 personas aparecieron muertas dentro del departamento. Vamos a tomar obviamente el departamento como la escena del crimen ampliada. Después cada cuerpo aparece, Marina, en lugares distintos, y eso hace que en definitiva para los peritos toda esa mecánica que ahora vamos a repasar tenga una lógica temporal y cronológica, Tal ¿no? cual. Es decir, es la reconstrucción de los distintos hechos que conforman lo que sería un triple crimen, exactamente, ¿no? Seguido de suicidio. Seguido de suicidio. Mensaje final dejado por Laura, es la nota que aparece en la cocina. Los expertos coinciden en que es inconexa, en Totalmente. que ni siquiera la letra es demasiado coincidente. Había palabras y otra. y letras por afuera de los márgenes de la propia hoja, Exacto. pero estaba en la cocina. Dentro de la escena del crimen, que es el departamento,
nos vamos a la cocina para encontrar este mensaje final, ¿no? Todo mal, fue mucho. Los amo, todo mal, muy perverso. Bueno, esa es la palabra que confunde un poco a los investigadores. El concepto de perversidad, que no está claro si la perversidad está relacionada al hecho en sí o algún otro hecho previo, que desencadena el hecho en sí. Familiares de Laura dieron cuenta de que ella estaba no hace mucho tiempo, algunos hacen referencia a 2 meses de haber iniciado un tratamiento psiquiátrico. Yo insisto, por mi parte, todo lo referente a eso, vinculado a la salud mental, debe ser abordado por profesionales. Y lo vamos a hablar con Herrera Milano, por supuesto, que tiene una larga experiencia me parece que es lo más importante. Hay más datos, más datos de este hecho que conmociona a la capital federal. Acá empieza a haber datos vinculados a la mecánica homicida, a cómo habría sido la dinámica. Nos vamos al dormitorio del matrimonio, estamos hablando de la muerte del marido. Ahí estaba Bernardo. Exacto, asesinado en la cama, con varias heridas de arma blanca, atacado mientras dormía. Claro, ese dato tiene que ver con las pocas marcas, los pocos rastros de defensa que el cuerpo del marido presentaba. Por supuesto que ahí, esto que marcaba Luis recién, en base a lo charlado, lo entrevistado con uno de los peritos, la fuerza que podría haber tenido él respecto a lo que podría haber tenido ella es lo que hace dudar. Por eso se especula, dijeron los peritos que recorrieron la escena, que fue atacado dormido. Mientras dormía, por eso no hay signos defensivos. Que el ataque fue certero, exacto, exacto. Si te parece, seguimos recorriendo. Hay más, nos vamos... acá evitamos obviamente todo tipo de dato, digamos, cuanto más detalle era más morboso, entonces... No hace falta repetirlos. No, acá hay un menor atacado en su propio cuarto con heridas mortales de arma blanca. Hoy me contaba uno de los investigadores, Marina, se usaron 2 armas blancas. Dato a tener en cuenta es que quien perpetró esto, que se presume podría ser la madre y esposa, se valió de armas que había en la propia casa, en la propia escena. De los cuchillos de la cocina, típico justamente de un cuadro de crimen intrafamiliar. Tal cual. El menor 2, hallado cerca de la puerta de entrada. Este es el único cuerpo que muestra heridas mortales, por supuesto, y con signos de defensa. Es decir, quiso escapar, llegó hasta la puerta, pero no pudo, por eso también tiene heridas por la espalda y en las piernas del lado de atrás, ¿no? Son muchas. Según las primeras observaciones. Nos vamos en vivo al lugar de los hechos. Está Paula Wilberger allí haciendo la cobertura. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y aquí en este edificio de Aguirre al 200 es todo conmoción. Ningún vecino puede creer lo que pasó porque puertas afuera de este departamento, el sexto B, eran una familia feliz, eran una familia normal, muy activa aquí en el edificio, participando de las reuniones de consorcio, de la toma de decisiones, también de la comunidad educativa, del colegio al que asistían los chicos. De hecho, uno de los papás que habló con nosotros hoy a la mañana, que es vecino, vive en el 4º piso, nos decía, ayer nos tocaba a nosotros llevar a los chicos al colegio porque hacían pool para llevarlos. Llamamos, no contestó nadie y decidimos, bueno, irnos así por nuestra cuenta sin llevarlos. Y claro, al mediodía se enteraron de lo que no se imaginaron que podía llegar a ocurrir. Y así todos, hablamos más temprano con la encargada del edificio, con otros vecinos. ¿Sabés que hace un rato estuvo la policía aquí y estuvo intentando dialogar con más vecinos? Pudieron hacer contacto con 2 de ellos, vecinos del 6º piso, y también con la encargada del edificio, y se lo llevaron para que puedan ampliar la declaración en la comisaría y luego en la fiscalía. Más información que puede ayudar a dilucidar qué pasó, a tratar de armar este rompecabezas, tratar de saber algo más, algún dato, algún detalle para unir cabos y poder llegar a entender qué fue lo que pasó. Perfecto, Paula. Se saben pocos datos acerca de la salud mental, que era paciente psiquiátrica, hacía 2 meses estaba tomando medicación, que había suspendido hacía una semana atrás. Todos por dichos de los vecinos de la empleada doméstica, que fue quien abrió la puerta y se encontró con esta escena de terror. Bueno. Gracias, Paula, por la cobertura y diste en una clave que es tratar de entender qué pasó.
Para eso estamos en comunicación con el doctor Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra forense. Bueno, en realidad tiene un montón de títulos, pero psiquiatra forense básicamente. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Y qué pudo haber pasado acá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que esa es la gran pregunta. Yo hoy por hoy no soy amigo de ninguna hipótesis en particular porque está todo muy prematuro. Claro. No, todavía la policía científica entiendo que no habló, no sé si está en el resultado de las autopsias. Obviamente que la línea de que pudiese llegar a ser un paciente psiquiátrico y que esto se ancle en la salud mental es fuerte, es posible y hay cuadros que lo justifican, pero tal vez esa no sea la respuesta. O sea, hoy está todo en el terreno de la hipótesis y, como decía, hay que manejarse con mucha cautela y mucha precaución porque sólido hay muy poco a esta altura. Claro, pero ¿hay una hipótesis B fuera de esta que sería la hipótesis principal, que habría sido la madre? No sé si es una hipótesis B, pero lo que sí yo, cuando puedo, intento transmitir que no siempre detrás de un hecho aberrante hay un cuadro psiquiátrico. Ok. Entonces, posiblemente este sea el caso, pero muchas veces se psiquiatrizan cuadros delictivos cuando el hecho es aberrante. Y muchas veces no pasa. Claro. Ustedes piensen en la historia de nuestro país, Robledo Puch, Barreda y demás. Capaz que este caso no, capaz que este caso sí era una paciente psiquiátrica descompensada. Claro. Pero digo que siempre la respuesta más fácil es tratar de decir, bueno, estaba desequilibrada mentalmente. Sí. Hoy por hoy yo no lo puedo aseverar, pero sí les puedo decir que hay cuadros psiquiátricos que si no están bien contenidos o bien controlados, tranquilamente el desencadenante que hubiese ocurrido puede ocasionar estas cosas. Claro. Ahora, Rafael, ¿cómo te va? Buen mediodía. Yo tengo, por supuesto, detalles de la causa. Hay cosas que decidimos no contar porque son muy escalofriantes, ¿no? Cuando uno repasa eso que marcábamos recién o como los investigadores entienden podría haber sido la mecánica. Uno, digamos, concluye que tenían mucho más ataques, muchas más heridas los hijos que el marido. ¿Esto es algo que te llama la atención? Es muy crudo para hablarlo, más en este horario. Voy a tratar de hacerlo con el mayor tacto posible. Cuando un acto se da de manera intempestiva e irrefrenable, hay veces que sí, que la hazaña es mayor con una víctima que con otra. Lo que pasa es que acá lo que se está viendo son fotos. Acá lo que hay que hacer es la psicocriminogénesis, que es lo que se conoce en psiquiatría forense, que vendría siendo conocer la historia, el por qué, el qué llevó a esa mente a hacer eso. Pero hay veces que el modus operandi, por llamarlo de alguna manera, te puede llegar a hablar del estado mental de esa persona en ese momento. Pero es un dato aislado, es un dato que a mí no me puede llevar a arribar a una conclusión certera. Claro. Doctor, ¿sabe que estamos...? Un minuto, Marina, Sí. pues están pasando cosas en vivo. Yo ahora estoy terminando de chequear un dato. Hay un dato muy interesante que, de ser así, le voy a pedir a producción que ponga un urgente. Y hay otro dato vinculado a la autopsia. Perdón, me distraigo un minutito para poder terminar de chequear esa información. Perfecto, terminamos de chequear eso y lo consulto, doctor. Quizá lo que nos resulta más perturbador es pensar en la posibilidad de que una persona que puede tener algún desequilibrio, alguna cuestión psiquiátrica, que esté en tratamiento o incluso discontinuarlo, pero que, voy a decirlo imperfectamente, pero que de la nada pueda generar semejante masacre con los suyos. Esto me parece que es el salto lógico que no entra en la cabeza de nadie, ¿no? ¿Esto tiene una explicación? Ahí por ahí sí les puedo arrojar luz desde la ciencia, porque esto no responde solamente a este caso, pero para que un caso psiquiátrico se desborde de tal manera que termine en esto, no estamos hablando de un cuadro simple, un cuadro común y de un cuadro, digamos, cotidiano, claro, que puede ser un trastorno de ansiedad. Estamos hablando de patologías mucho más graves en las cuales el psiquiatra tiene que advertir oportunamente que estas cosas pueden pasar, reunirse con la familia, explicarle cuál es el riesgo de dejar la medicación, claro, o de tomarla de manera alternada,
y dar las pautas de alarma correspondientes. Lo que pasa que, bueno, una vez más se recae en la ley de salud mental. Bueno, me espera, doctor, un minutito, porque hay un dato sumamente importante que nos acaban de confirmar. La información es urgente. La información es urgente. Acaba de concluir la autopsia realizada por el cuerpo médico forense y definitivamente se termina de confirmar, por lo menos esto lo están confirmando fuentes policiales y fuentes judiciales, que en base a la conclusión de los peritos en relación a la autopsia de los cuerpos, se podría ya acreditar que quien fue la autora de los 3 homicidios fue, en este caso, la madre y la esposa. Es una información muy cruda, de esto se venía hablando ya desde la jornada de ayer, el cierre del día de ayer, en base a esto que estamos incluso compartiendo con el doctor Herrera Milano, pero se termina de confirmar en base a la información pericial, ¿sí? Insisto, ¿no? Es decir, hay datos muy crudos. Por ahí podemos hacer referencia, en este caso, a los datos del cuerpo que presentaba la madre, que ahora para los investigadores pasa a ser la autora, ¿sí?, de los hechos. El cuerpo de ella estaba en el interior del baño, poseía heridas cortopunzantes en la zona superior del pectoral derecho, buscando seguramente una herida certera que finalmente la termina de encontrar. Tenía heridas en su cara, en la nariz, como así también en la rodilla derecha, no observándose heridas de defensa. Luego estaba, Marina, el dato cuerpo por cuerpo. La verdad que no aporta, no suma absolutamente nada, pero sí podemos reiterar esto que estamos contándote antes aquí en la pantalla de A24. Terminó la autopsia y en base a esa tarea pericial, los investigadores determinan que habría sido la mujer la causal de los 3 homicidios, para luego concluir con esta escena tremenda, macabra, que es quitándose la vida tras lo que ella cometió. Sigue sin entenderse aquella palabra que aparece... Perverso. Perverso, ¿no? En la A. Todo muy perverso. Todo mal, muy perverso. Exacto. Ese es exactamente lo que aparece en una suerte de carta final que deja en la cocina, ¿no? Exacto. Le trasladamos entonces la información al doctor Herrera Milano. Doctor, confirmado por la autopsia que la dinámica del crimen habría sido esta, la madre matando al padre y a los 2 niños y después suicidándose. También pensaba en esto de suicidarse aparentemente de una puñalada autoinfligida en el corazón. Sí, eso ¿no? es lo que busca en algún momento. Luego aparentemente hay heridas en su rostro. Y finalmente, por la autopsia, la herida certera, la que le quita la vida, es una herida en el corazón. Claro, ¿no? qué difícil también entender esto, que uno, porque en la dinámica del suicidio, sin ánimo de entrar con mucho detalle, no sé si es habitual esta dinámica elegida, ¿no? Y esta coincidencia de método. No, con estos datos por ahí no es tan complejo de entender. A ver. Porque sí, bueno, toma un poco más de fuerza el tema de la salud mental. Si están descartadas las heridas de defensa, al menos las víctimas, si fue algo todo un ataque a sorpresa, ustedes fíjense que cuando esta persona toma la decisión de quitarse la vida, no es que tiene una única herida que es la mortal. Ahí Facundo hablaba de heridas en el rostro, heridas en el pectoral y demás, que eso, vuelvo a decir, en el terreno de la hipótesis y de un cuadro psiquiátrico descompensado, se inflige dolor a sí mismo antes de llegar al desenlace que termina con su vida. Rafael, le quiero pedir a producción que prepare un urgente, porque aquí tengo ya el punteo preliminar de la autopsia para poder compartir con ustedes. Voy a ir, esto lo estoy recibiendo en vivo, voy a ir editando prácticamente al aire. Dame una información urgente, por favor. Reiteramos, la información es urgente. Esta es información exclusiva. Ya hay un informe preliminar de autopsia que da cuenta de cómo fueron los hechos, la cronología de los hechos.
La mecánica homicida más o menos la venimos describiendo, pero voy a tratar de ir salteando algunas partes. En base a lo que pueden establecer de la pericia del procedimiento médico legal de autopsia, primero mata al marido, luego va en busca de sus hijos. Los chiquitos estaban durmiendo en cuchetas. Hay uno que advierte que su madre no estaba en el mejor de los estados, sale corriendo, ya estaba herido al momento de salir corriendo, termina de atacarlo justamente en el comedor. El otro corre hacia otro de los cuartos para esconderse, lo alcanza a matar justamente en un pasillo. Una vez que termina con la vida de los chiquitos, hace la carta a la que estamos haciendo mención. Por algunas pericias de manchas hemáticas, una vez que comete toda esta situación, va hacia la cama y la mujer se acuesta al lado del marido. Justamente esto lo determinan por las manchas hemáticas. En la propia pericia se está viendo, se pudo secuestrar todos los medicamentos que tomaba esta mujer para poder entender bien si los estaba tomando, si no los estaba tomando. Hiciera la medicación adecuada, ¿no? Eso es muy importante, Claro. es muy importante. Acá el informe dice elemental en la pericia, a ver si el tipo, bueno, si había o no más medicamentos, eso está un poco confuso. La carta está escrita con incoherencias y hay una frase nueva que no está, digamos, que no estaba establecida en las versiones, digamos, periodísticas, pero que la vamos a sumar. Hace referencia a esta mujer a su padre y a su madre. Y dice, estábamos en la calle. Que hay que ver en el sentido de esto es una la situación, pobreza. claro, si esto es una situación respecto a la cuestión económica, ¿no? Claro. Y cómo conecta eso con la descripción que hace de está todo mal, muy perverso, cómo se enlaza esta referencia a su familia de origen con la situación que describe después. Sí, bueno, después hay cuestiones vinculadas a esa mecánica homicida que la comparan con el tipo de máquina de coser por la manera en que aparecen los cuerpos con las heridas. Hay una comparación. Repetimos, lo que estamos dando a conocer es detalle de un informe preliminar de autopsia que da cuenta que habría sido, o se estaría ya confirmando que fue esta mujer la que mató a su familia para luego quitarse la vida. Antes de eso, escribir una carta en su cocina. Aparece esta nueva frase, estábamos en la calle. No sé si esto hace referencia a una situación económica. Sí, ¿a premio económico o a qué? Se trabaja sobre todo lo incautado en la propia escena, en la casa, sobre todo en la parte de la cocina y de los baños. Se secuestraron todo tipo de medicamentos. Estaba la medicación psiquiátrica que, según los testigos, había dejado de tomar. Y estoy terminando de confirmar una información que tiene que ver, que por ahí la podemos compartir en minutitos cuando me terminen de dar la confirmación, que tiene que ver con algo secuestrado en relación a los chiquitos, para poder saber y seguir entendiendo toda esta escena que, bueno, Rafael, Marina, es muy difícil de entender, ¿no? Sí, se lo trasladamos, doctor, si puede ayudarnos a sacar alguna conclusión, ¿no? Porque volvemos al hecho de una mujer que, aún diagnosticada con alguna cuestión psiquiátrica y aún no haciendo el tratamiento, no tomando la medicación, ¿cómo puede dispararse esto de matar a su marido y a sus hijos? Va contra toda lógica de la naturaleza, contra todo lo atávico. Sí, lo que pasa que, bueno, son muchos los conceptos que por ahí habría que familiarizar, pero muchas patologías psiquiátricas, si no están estabilizadas, pueden originar estos cuadros. O sea, que parecen de película y parecen terroríficos y lo son. No es chiste. O sea, cuando hay determinados pacientes que tienen que tomar la medicación con cierta rigurosidad, claro, es porque cuando se desestabilizan pasan estas cosas. Y hay medicaciones que tanto el exceso como la interrupción de las mismas provocan que se desestabilicen. Acá, si es un caso en el que yo intervendría, primero llamaría al entorno, a ver qué me puede decir. Más allá de, obviamente, la autopsia y demás. Si hay un psiquiatra tratante, lo quiero escuchar.
a ver cuál era el diagnóstico que tenía. Claro. Un psicólogo lo mismo. Lo que pasa es que yo entiendo la inquietud que esto genera porque no se puede racionalizar un hecho tan antinatural como este. Doctor, eso es. Pero bueno, y usted hablaba del diagnóstico, si estaba bien diagnosticada, bien medicada, y el tema clave de si efectivamente había discontinuado la toma de la medicación. Doctor, tenemos un posteo para compartir, es parte del Instagram de la presunta victimaria de Laura, es un posteo del 21 de enero de este año, y quizá podamos sacar alguna conclusión en relación a la sintaxis, ¿no? Raro cómo escribe, ¿no? Cómo utiliza los signos de puntuación, muy raro. Las frases cortas, y esto no es un texto literario, digamos, es un mensaje que, bueno... Sí, en una red social, para que lo lean los amigos, la familia, dice, objetivo cumplido, punto. Los chicos conocieron Uruguay, que ahí lo pone primero con abreviatura y después completo, punto. Tomaron buquebús con vehículo en la bodega por primera vez, punto. Conocieron Montevideo a full, no volverían, pero la experiencia fue buenísima, punto. Punta del Este hermoso, no falta nada y todo cerca, muy cerca. Exceso de famosos porque la onda es enero. Punto. Buenos lugares para comer y nos damos cuenta de lo caro que es Buenos Aires. Qué raro, muchos puntos, muy. En el podio Museo Rally y Casa Pueblo, la variedad de playas, los DJ, los paradores, los dedos. Seguridad 100%, lo más increíble. La playa preferida José Ignacio por La Paz y sus olas. Mi preferida Bikini, La Mansa, no podés entrar al agua. El resto perfecto, los mejores atardeceres, todas. Le ponemos 10 a punta, colonias para 1 o 2 días, muy lindo. Hicimos 1200 kilómetros más el buquebús. Esta foto es cuando no teníamos hijos. ¿Por qué la postea si es un viaje que hizo con la familia? Es raro. Dice, y estábamos en un hotel hermoso. Fuimos manejando desde Rosario. Hoy ya hacemos cosas para chicos, por ejemplo, ir a las olas preferidas. Mucha caminata, punto, varios kilómetros y buquebús rápido. Una genialidad de la ingeniería, que entran 200 vehículos en su bodega y la organización. Aplausos para esta aventura. Después, bueno, sigue un poquitito más que ahí yo no lo llego a leer. Es como un estilo sentencioso, raro. Insistimos que no es un recurso de un texto literario donde busca quizás puntualizar o agilizar, sino que ahí hay algo para observar. Y también el relato es inconexo, porque se supone que es la primera vez que los chicos accedieron a un determinado plan, pero postea una foto anterior donde los chicos, ella misma dice, no existían, es decir, no es previa al haber tenido hijos. Qué raro. Si producción me da de vuelta el urgente, voy a dar una información para poder justamente trabajar en estos dos sentidos con Rafael. Porque hay algo... ¿Querés que vayamos a una primera reflexión de Rafael mientras preparamos el urgente? Rafael, ¿se puede ver algo en esta forma de escribir sentenciosa, como dijo Facundo? Yo ahí disiento un poco, porque hay que abstraerse de lo que son los errores gramaticales que tiene y ver que mal o bien tiene un hilo conductor. Está contando de un viaje, las características del lugar, lo que le gusta, lo que no le gusta. No es un discurso, digamos, deshilachado o inconexo. Por ahí sí hay muchos errores gramaticales o de sintaxis, que es lo que llama la atención, pero a la hora de una evaluación de alguna alteración o patología mental, no es un texto que sea característico de alguna entidad específica. Quizá lo más extraño es relatar una experiencia, pero ilustrar con una fotografía que no está conectada con la situación que ella describe, que es el buquebú, los chicos, la primera vez en Punta del Este, etcétera. Sí, a mí no me alcanza. La verdad no te alcanza. No le doy peso. Mirá esto, Rafael, mirá esto. Dame el urgente, por favor. La información es urgente. Entre los elementos secuestrados por los peritos para ser analizados, llama la atención que se llevaron todas las carpetas escolares y cuadernos escolares de los chiquitos. Están buscando mensajes ocultos o pedidos de auxilio por parte de esos chicos dentro de sus carpetas escolares. Repetimos, ahora voy a enumerar otros elementos más. Se llevaron de la escena del crimen carpetas de los chicos para hacer pericia documental. Lo que quieren buscar, lo que quieren saber es
si ahí había algún mensaje, si de repente había algún, como decía Marina, algún pedido de auxilio que no se animaron a plasmar y de repente lo hicieron, lo pusieron o lo escribieron y lo están en estos momentos revisando. Hallaron también en la escena del crimen las dos armas blancas. Una de ellas es una cuchilla de cocina, ¿sí? Es esa con la que termina de quitarse la vida. Es una cuchilla grande. También se decidió preservar las manos de las víctimas para poder trabajar en base a las tareas periciales. Se está haciendo todo un barrido de las manchas hemáticas. De ahí se desprende, Marina, la información de que ella se acostó al lado del esposo que ya estaba muerto. Hay una tarea de impresión de rastros en muebles. Hay una lapicera también secuestrada y una nota, que es la nota a la cual venimos haciendo referencia. En esa nota, sorprende, esto no estaba en las versiones habituales, te estás enterando antes aquí, la frase "estábamos en la calle", que en principio no pareciera ser coincidente con la realidad que tenía la familia, porque había viajes a República Dominicana, porque habían veraneado en Punta del Este. Pero esa frase está asociada a su familia no está cuando claro ella era eso. chica, no está claro. No está claro eso. Perfecto. Estábamos en la calle. Hay que ver si ella recibió alguna información que le impactó. Bueno, por otro lado, dan cuenta de la importancia de la hermana de ella, que fue la primera que llega a la escena de muerte y va contando obviamente detalles de lo que venían viviendo, por supuesto cuando hay un padecimiento desde el punto de vista, y en esto puede profundizar Rafael, de la salud mental, no solamente sufre Rafael el paciente, sino su entorno, ¿no? Esto también hay que marcarlo. Sí, yo creo que es muy útil esto de que agarraron la carpeta de los chicos o los cuadernos, porque ¿quién a esta altura puede asegurar que este haya sido el debut de una agresión? Está bien, esta fue la más brutal y fue mortal, pero por ahí ejercía violencia para con sus hijos. Hay cuadros psiquiátricos que son bastante complicados y la familia sufre porque la realidad es que no tiene muchas veces contención del Estado ni hablar. Claro. Y muchas veces son patologías que estigmatizan, claro, y cuesta hablarlas y cuestan que den un correcto diagnóstico y cuesta el seguimiento y todo cuesta. La medicación también es cara. Hay mucha gente que por los efectos adversos que a veces trae no la quiere tomar y no tiene conciencia de enfermedad. Sí. Y muchas veces cuando pasan estas cosas es cuando se dan cuenta de la gravedad de la patología que presentaban. Pero por eso yo hago mucho hincapié en que si había un psiquiatra, creo que es la primera persona con la que hay que hablar. En base a eso, le pido a producción nuevamente, hay un dato urgente para seguir confirmando. Esto va apareciendo, Marina, un dato atrás de otro. Esto pasa ahora, ¿no? Porque acaba de concluir la autopsia, acaban de conocerse las conclusiones preliminares y bueno, se está relevando la escena del crimen ahora. Dame de vuelta, barrido urgente, la lista de medicamentos encontrados que están siendo analizados en este momento. A ver, Rafael, atención con este dato. Acá nos vas a ayudar vos más que nadie. Aparecen secuestrados por los investigadores esta lista de medicamentos. Una caja vacía sin blister de sertalina Rospau 50 miligramos. Una caja... ¿Querés que pare así podés explicar punto por punto? Sertalina, No, Rospau... te estoy diciendo que es cada una si querés. Dale. Sí. La sertralina es un antidepresivo de uso habitual. Hay que ver a qué dosis la tomaba y cuál es el diagnóstico, porque los psicofármacos, esto vale aclararlo para toda la gente que está escuchando, son medicaciones muy versátiles. O sea, yo te puedo dar un antipsicótico a dosis muy baja porque tenés trastorno del sueño, no porque estás psicótico. Bien. Entonces, no siempre una medicación es homologable a una patología. Bien, avanzo entonces con esta información exclusiva. Ya aclaramos sertalina Rospau, 50 miligramos, una caja de Midax, ¿sí? Eso es olanzapina, eso ¿Cómo? es un antipsicótico. Un antipsicótico. Olanzapina es la droga. Midax es el genérico. No, Midax es la marca. La marca, olanzapina es la droga. Acá, perdón que voy dando la marca, pero es la información que vamos recibiendo. Eso es un antipsicótico. Un antipsicótico. Olanzapina, 10 miligramos. Sí, bueno, eso sí te inclina un poquito para pensar. Es una dosis
no es muy alta, pero tampoco es baja. Tampoco es tan baja. Entonces, por ahí sí te inclina a pensar que era una patología del orden de la psicosis. ¿Cuál? Bien. Hay un montón. Sí, sí, está claro. ¿También es un antipsicótico, doctor, entonces? La olanzapina, sí. Bien, o sea, ahí en ese caso, en la olanzapina, ese sí es un genérico, Doc. Sí. Bien, la olanzapina 10 miligramos, había 2 blister con 7 pastillas y un blister con 5 pastillas. O sea, habrá que ver, digo, después eso seguramente sus colegas van a poder evaluar cuándo se inició el tratamiento y si se fue cumpliendo o no. Y es obviamente un dato que orienta, porque posiblemente lo cumplió y tenía esto, digo, el dato ¿se entiende? tiene que ver con la prescripción está asociada al diagnóstico, pero también con que la medicación la tenía, Sí, ¿no? la medicación la Porque, tenía. Claro, recién el doctor hablaba de que a veces es cara la medicación psiquiátrica o de que a veces los pacientes se dejan estar por los efectos adversos. Sí. Tenerla tenía, ahora por Esa supuesto medicación no en sabemos la particular, ingesta. la olanzapina es una de las más caras. Bien, bien. Y estaba. Acá Vos hablás de 2 blisters. Sí, repito, es muy interesante la tarea pericial que hizo Policía de la ciudad por todo lo que pudo rápidamente esclarecer, porque claro, alrededor de un cuádruple crimen o de 4 muertes, que luego terminan esclareciéndose, Marina, en 3 homicidios, Y un suicidio. seguido de un suicidio. Bueno, no es sencillo tan rápidamente poder establecer mediante el procedimiento médico legal de autopsia la cronología, la mecánica, la cronología, trabajar sobre las armas secuestradas en el lugar, hacer una tarea de pericias de rastro muy completa en muy poco tiempo. Seguramente trabajarán ahora en esto. Repetimos, una caja vacía, sin blister, de sertalina Rospau, 50 miligramos, una caja de Midax de 10 miligramos, una caja de olanzapina de 10 miligramos conteniendo 2 blisters con 7 pastillas y un blister con 5 pastillas. ¿Sí? Ahí hay una tarea, insistimos, interesante para poder seguir reconstruyendo. Ya dijiste, Rafael, pero si podés repetirlo, estamos frente a medicamentos que se les dan, se les suministran a un paciente con depresión y con psicosis, dijiste. Puede ser que sea, a ver, es muy complejo. Tendría que ser tipo una clase de psicofarmacología. Trato de hacerlo lo más rápido posible. Hay cuadros psiquiátricos, por ejemplo, una depresión, que al principio se da un antidepresivo. Los antidepresivos tardan en actuar. Entonces se acompañan de antipsicóticos al principio para que actúen más rápido. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que sea una depresión que tenía episodios psicóticos y por eso le dan el antipsicótico. O sea, era lo que yo dije al principio de todo, es muy versátil la medicación psiquiátrica. Claro. Muy difícil que yo con esas 2 drogas pueda dar un diagnóstico. Puedo decirte, no era un trastorno de pánico, no era un trastorno de ansiedad, no tiene la pinta de ser un trastorno bipolar, pero después el abanico que queda es inmenso. Inmenso. Ahora, doctor, una cosa que refieren los allegados a Laura es que ella en el último tiempo había cambiado mucho su personalidad. La pregunta es si esto podría estar asociado a la patología o al discontinuar la medicación, porque le llamaba la atención que había habido en ella un cambio radical. Lo marcaron los vecinos. Los vecinos incluso, o sea, era algo muy evidente, muy visible, no solamente la hermana, sino los vecinos que tienen un trato, digamos, casual. Esto por un lado, y por otro lado que le llamaba la atención que ambos, pero sobre todo ella, eran muy sobreprotectores de los hijos, ¿no? Incluso alguna vez viajaron en aviones separados a algún destino del exterior, por esto de la fantasía o el miedo que tenemos los padres de que el avión se caiga y los chicos se queden huérfanos, ¿no? Esto está confirmado, pero lo vuelvo al tema de los cambios en el carácter y en la personalidad. ¿Estos cómo se explican? Y eso tiene 2 explicaciones posibles, o 3. La primera es que sea un comienzo de tratamiento hasta que se titura la droga y el paciente se compensa. La segunda posibilidad es que lo tome de manera errónea la medicación. Y la tercera posibilidad es que la haya suspendido. Claro. Cualquiera de estas posibilidades pueden responder a una alteración en el carácter o en la forma de ser del paciente. Claro. Cualquiera. Sabe, doctor, que hoy, por esas casualidades, está el doctor Pablo Tacchini con nosotros, que es el abogado de Carlitos Nahir. Está por el tema de la sucesión, de los derechos de imagen del expresidente, etcétera. Gracias por venir. Gracias, doctor, por estar acá. Pero nos decía en producción, y recién me hacía un breve comentario, que usted está ligado a uno de los chiquitos. Socialmente, ¿no? Socialmente, Los en términos escolares. Los conozco a los 4, porque
Mi hijo, el de 15, compañero de colegio de uno de los chicos víctimas en este caso. Compañero o sea del más grande. Conozco esta familia desde preescolar. No. Ayer cuando me enteré fue una cosa totalmente terrible. Me enteré por los medios, entré a hablar con algunos compañeros de trabajo de él, con otros padres. Sí sabía que la situación de Laura estaba totalmente hermética, muy poca gente lo sabía, solo los más cercanos, y supe que había tenido una internación en un neuropsiquiátrico hace poquito, y un poco el desencadenante en estos tiempos fue todo por lo que se va comentando, que había dejado la medicación, bastante común a veces en pacientes de estas características que dicen yo puedo demostrar que estoy bien y que no soltar necesito la medicación. lo químico. Pero la verdad que fue una sorpresa. Yo hablé con él, nos saludamos para fin de año. Yo cuando veía el relato, él tiene una manera también de relatar similar o parecida. En 3 renglones me hizo una síntesis. Así como claro, me dice, telegrama. Pablo, che, qué alegría volver a verte, te cuento. Y pone, sigo con la misma mujer, punto. Los chicos creciendo, punto. Estoy más gordo, punto. Menos pelo. Al final Igual lo cosas que usted, cotidianas que uno charla. Pero lo que aporta no es menor en cuanto a que parecería haber como una mimetización en esa forma, que uno no sabe si es propia de el marido o de la mujer, pero es extraño que los dos escriban igual. Absolutamente extraño. Yo te voy a ser sincero porque no le voy a poner ficción a la cuestión, pues es un tema realmente gravísimo. Yo no había percibido absolutamente nada, incluso en un grupo de padres que se estaba armando los otros días, estoy hablando 30 de abril, armar un asado para estos días, estábamos organizando un asado para juntarnos, porque el colegio de los chicos en 7º grado terminó, el mío se fue a secundaria, ya no está más de compañero. Pero ellos sí compartieron la ORT. Claro, mi hijo no fue a la ORT, iban al San Gregory. Terminó la primaria en San Gregory, en la secundaria pasaron a... Exactamente, el mío se fue y fue a otro colegio, está en otro colegio. Claro, claro. Y más o menos de los más compactados que nos juntábamos estaba Adrián y primero en responder para la organización del asado. Claro, o sea, incluso ayer cuando el tema sale, porque este tema sorprendió a muchos, mucha gente vinculada al periodismo agropecuario empezó a contarnos, no lo puedo, incluso a mí me pasó personalmente que me escribió un colega, no importa el nombre porque no charlé con él si quería que yo cuente o no esto, me escribió, ¿vos tenés información si esta persona es tal persona? Porque hay un grupo donde se está empezando, cuando yo le confirmo, mirá, la identidad que las fuentes policiales dan es esta, empieza a correr fuerte la versión, la sorpresa fue total. Porque es una persona que hasta hace horas había participado en grupos de información, de laburo. Hablé con un compañero de trabajo de él que coincidentemente está vinculado a otra de mis actividades y le digo, che, Enzo, ¿esto es verdad? ¿Qué pasó? Me dijo, sí. ¿Pero ustedes no se enteraron? No, nos empezó a llamar la atención. Él estaba trabajando desde la casa por el problema de salud de la mujer. Laura. Entonces era cotidiano. O sea, sí estaba claro y visibilizado el problema, un problema que ella tenía. Y blanqueado en el entorno, como usted dice, no se ocultaba, más allá de que no se daban detalles de su cuadro psiquiátrico, cuando ayer hablé con los 2 o 3, o sea, un papá más cercano, compañero de trabajo, y un socio de él tenía un negocio paralelo de compra y venta de vinos, donde incluso hacían degustaciones. Mi hija mayor en una época tuvo un proyecto de quesos y compactaban los vinos con los quesos de él. Cuando le conté a mi hija, che, pasó esto. Un tipo súper correcto. O sea, la primera vez que mi hija le hizo una compra, me llama por teléfono para decirme, che, tu hija súper educada, qué encanto. O sea, ¿y a Laura usted la conocía, doctor, más allá de la referencia? A ver, a Laura la veía, habré charlado más de 3 minutos, pero 100 veces 3 minutos porque te la encontrabas en las puertas, preescolar, salida de colegio, o sea... Claro, desde el San Gregory está acá nomás. Sí, claro. Y la veía siempre en las puertas en cumpleaños. De los 5 a los 15, o sea, 10 años de frecuentarse. O sea, impensado.
Y usted tal vez... Ella fue una chica siempre cuidada, gimnasio todos los días. Sí. O sea, siempre estaba, no sé, fue un shock. O sea que su situación psiquiátrica nunca se tradujo en dejadez, jamás. En esto de Por lo esas menos depresiones donde uno se queda en la cama y no se baña. Por lo menos hasta donde yo la traté, que bueno, obviamente pasaron 2 años, ¿no? Pero y este cambio en la personalidad usted tampoco lo notó. Incluso hablé con mi hijo ayer sobre el tema, no sabían nada tampoco. Me quedé pensando en eso de las carpetas, claro, mi hijo ya no era compañero, pero... A veces buscan, yo eso se lo quería también preguntar o volver un minutito con Rafael, incluso ya algunos colegas están analizando esta manera de escribir, que seguramente va a ser motivo de una cuestión pericial, pero claro, cuando la policía se retira las carpetas escolares, cuadernos escolares, a veces puede haber ahí alguna luz de alarma que se prenda, digo, más allá de la pericia caligráfica que se puede hacer, que en este caso se hará, digamos, se trabajará para perfilar a las víctimas, para entender. No obstante, las cosas están mucho más claras. Sí, claro, sí. Y creo que por lo menos la dinámica del hecho aparece clara. Los enigmas son más profundos en relación a poder entender. Más de la psiquiatría. Claro, Marina, ¿cómo se puede que del hecho. A ver, estar de un minuto para otro, o de una semana o de un mes para otro, o de una etapa de la vida para otra, bien, y de repente que algo se desencadene? Y eso creo que no solo nos genera a todos mucha conmoción, sino que genera preocupación, porque es perturbador. Es perturbador. Es perturbador. Es decir, el mundo no está atravesando su mejor momento, entonces uno, digo, seguramente habrá factores personales de cada uno también, ¿no? Digamos, ¿quién no tiene un pariente más o menos cercano que padezca de alguna patología psiquiátrica? Entonces lo que uno piensa, doctor, es me puede pasar a mí. Me puede pasar a mí que me pase esto del brote o a mí en cuanto a mi entorno, a mi cercanía, ¿no? Porque es el vecino, es el compañero de colegio, es el que está al lado. Bueno, no, vamos a tratar de llevar un poco de tranquilidad. Claro. El tema es el siguiente. Hay muchos diagnósticos en psiquiatría que no desembocan en esto. Claro. La mayoría no pasa. Ahora, lo que hay que entender es que cuando dicen, yo no entiendo cómo de un día para otro, era un poco lo que decía el doctor, que se ve así para el que no está en la especialidad. Lo que pasa es que este tipo de patologías, lo que empieza a asomarse que pareciese ser, vienen de toda la vida y de a poco van asomando. Ahora, cuando asoman y entran en un tratamiento por un especialista, ¿qué es lo que pasa? Toman la medicación, esa medicación llega a un nivel en sangre determinado y hace el efecto que tiene que hacer, que es compensar, porque hay enfermedades psiquiátricas que no tienen cura, por más que sea duro de escuchar, están compensadas o descompensadas. Entonces, en ese tipo de patologías, cuando la concentración en droga es estable, el paciente está compensado. Cuando el paciente dejó de tomar 2 o 3 días la medicación, ese pico de concentración de sangre cae al piso y aflora todo lo que la medicación venía tapando. Claro. Ese es el ¿Y alcanzan de hoy con para 2 o 3 mañana. días, doctor? ¿Podrían alcanzar 2 o 3 días de discontinuar la medicación para que se genere, digamos, este brote, esta explosión? No sé cómo calificarlo. Inclusive, ustedes piensen que hay veces que las patologías son tan graves y los profesionales, los psiquiatras, no nos podemos asegurar la adherencia al tratamiento, que es como se llama, que respeten la medicación para tomarla como uno se le indica, que cuando el caso es muy grave, a veces se dan medicación de depósito. Claro. Se le inyecta cada 20 días una medicación y uno se asegura que el paciente durante 20 días tiene concentración estable en sangre, cuando los casos son extremos. Claro. Entonces, es fundamental. Sí, está bueno, Rafael, a ver, dar un mensaje alentador, es decir, la enorme cantidad de gente que padece cuestiones vinculadas a la salud mental sale adelante. Sí, por supuesto, se estabiliza y tiene una vida normal. Por supuesto, se estabiliza, tiene una vida normal. Está bueno dar el mensaje de que siempre se traten estos temas con profesionales de la salud mental, con psiquiatras, con psicólogos, con médicos, digo, en una tarea interdisciplinaria. Digo esto también porque uno hoy con las redes y aparece tanta gente que por ahí ofrece algunos mensajes. O gente que aparece con mensajes vinculados a, bueno, que si haces tal o cual cosa. Pero, ¿sabés qué? Me parece eso muy importante que lo destaquemos. Y atado a todo lo que estamos charlando, doctor, y se lo traslado, creo que también uno se asusta de esto de no verla venir. ¿Uno lo ve venir o es imposible verla venir?
No, hay que sacarle un poco el peso a eso. El que no está en la especialidad no tiene la obligación de verlo venir. Ok. Es muy difícil. O sea, con el diario del lunes todos la vemos venir. Pero los indicios, que creo que es a lo que te referís, sí, no son claros para todo el mundo. La buena práctica, ¿qué dice? Cuando uno pesquisa o diagnostica un cuadro grave, es reunirla a la familia y explicarle cuáles son las pautas de alarma que tiene que tener. Eso es lo que indica la buena práctica. Sí. A veces no pasa, a veces la familia no se interesa, que es otra posibilidad. No creo que sea el caso, pero también aparentemente, sucede. por lo que nos dice el doctor Tacchini, no es el caso. El hombre estaba muy, incluso haciendo pero también home está office. dentro del abanico de posibilidades. Sí. Entonces, acá es muy importante la contención, tanto profesional como familiar. Sí. Doctor, le pedimos un minuto. De hecho, Leo Paradiso tiene también una pregunta para usted, pero nos vamos urgente a Villa Crespo, al edificio donde se produjeron los hechos. Está Carlos Estrione con información exclusiva. Carlos, vamos a vos. Marina, Facundo, sí, porque tenemos que contar, recuerdan, hoy más temprano a través de nuestra pantalla hablaba la chica que es encargada de limpieza del edificio. No es la encargada del edificio, es una mujer que viene todas las semanas a limpiar. Hablaba con nosotros, recuerdan, se había puesto muy mal. Al ratito llegó la policía y se la llevó a declarar. Epa. Desde este mismo lugar tenemos unas imágenes, las estamos procesando. A la mujer vino la policía de la ciudad y se la llevó a declarar, tengo entendido, a la fiscalía. Y hace no más de 10 minutos llegó de vuelta a este lugar, ahora sin hacer ninguna declaración. Tengo entendido que fue un pedido de la fiscalía que no volviera a hablar con la prensa, porque si bien, a ver, desde el punto de vista penal, este hecho está casi resuelto, hay una investigación en curso, claro, y el pedido de la fiscalía habría sido para esta mujer que no volviera a hablar, Marina, pero lo cierto es, después de hablar con nosotros, vino la policía, se la llevó y hace 10 minutos llegó otra vez a este edificio. Es muy importante la información que nos das en exclusiva, Carlos, y te pedimos si nos haces un punteo de las cosas que dijo justamente que motivaron esta citación a declarar en sede de fiscalía. ¿Qué había dicho ella? Sí, ¿sabes por qué es central la declaración también de esta mujer? Porque ella estuvo en contacto y se saludaba constantemente con la mujer que encontró los cuerpos dentro de la vivienda, y habían comentado entre ellas, mira, me están enviando en este momento la parte de lo que dijo, que la había visto cambiada a la mujer, que hacía un tiempo había cambiado su, no es estado de ánimo, usó otra palabra, pero bueno, que había cambiado su estado de ánimo, sí, su carácter, que la notaron cambiado, al menos es muy fuerte, y por supuesto también por eso la llevan a declarar como testigo, que había cambiado su manera de tratar a la gente, y bueno, después conmovida obviamente por el hecho, porque los conocía, a los 4 integrantes de esta familia los conocía, pero sobre todo tiene que ver con la declaración que ha hecho, porque atención, por supuesto que es un delito gravísimo, es un horror lo que estamos contando de esta familia, pero la justicia tiene que descartar absolutamente todo. Por eso es que lo que hacen ahora es empatar las dos declaraciones de la mujer que encontró en el lugar los cuerpos y la declaración que hizo ante nosotros la chica de limpieza, la empleada que vino a limpiar aquí durante la semana, que en este caso condicen, por supuesto, con lo que dijo Carlos, la mujer, que es la primera testigo del horror. Se está tratando de cerrar el círculo de la... Ahí la estamos viendo, ahí estamos compartiendo las imágenes que conseguiste, Carlos, de esta mujer acompañada por personal de la policía de la ciudad, retirándose del edificio. Y decía, ¿no? Ahora de lo que se trata es de cerrar la investigación para armar la historia y que no queden dudas de qué es lo que pudo haber pasado acá, ¿no? A través de declaración de testigos que conocían a Laura, a la victimaria, y también, como vos decís, empatar las versiones para no dejar cabos sueltos. Totalmente. Vamos a recapitular un poco, importante, muy importante lo que Carlos acaba de contar. Ya hemos contado detalles de la autopsia, hemos contado detalles de la cronología. De la medicación. De la medicación, hemos dado cuenta de la medicación. Hemos contado también que se llevaron de la escena del crimen, de las muertes, carpetas y cuadernos escolares para ver si allí podían encontrar algo. Acabo de preguntar si se está trabajando también sobre los teléfonos, porque si buscan
esclarecer absolutamente todo en base a lo que contaba recién Carlitos Estrione de la empleada. Seguramente van a trabajar, Marina, en los últimos mensajes para entender que allí no haya nada extraño. Y es muy importante lo que va a plantear Leo. Lo meto a los dos doctores en este tema, pues en sus diferentes facetas nos pueden ayudar a entender qué puede pasar con un posible testimonio clave, el del psiquiatra. Si hay alguien que tal vez entiende qué es lo que pasaba por la cabeza de esa mujer, es precisamente su psiquiatra, ¿no? Y evidentemente la justicia lo va a convocar para que dé su testimonio. ¿Hasta qué punto, le pregunto al doctor Tachini y también al doctor Milano, si es que está por allí en línea todavía? El doctor Milano, sí, está. Arrancamos por el doctor Milano. Es clave lo que apunta Leo, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede conservar ante la justicia el secreto profesional del que siempre hablan los doctores? ¿O tiene que contar todo, o él ante la justicia puede guardar algo de lo que fue la intimidad con su paciente? Y también voy un poco más allá. ¿Estaba bien diagnosticada? Claro. Bueno, eso porque también usted se va a hablaba, evaluar. doctor, de esto de los depósitos de medicación para garantizar estabilización. Muchas veces ¿Estaba pasa que el bien paciente, tratada? muchas Siendo veces la pasa que el responsabilidad. paciente no quiere tomar las medicaciones, Sí, ¿no? está claro, pero primero hay que partir de si estaba bien diagnosticada y bien medicada. Sí, con respecto al secreto profesional, que es lo que preguntaban, yo entiendo que estando fallecida la paciente, la justicia puede levantarlo, el médico puede hablar y dar su testimonio. ¿Y mostrar las anotaciones que ha tenido en cada consulta, en cada sesión? No escuché. Por ejemplo, las anotaciones que ha hecho el psiquiatra en cada terapia que ha tenido con su paciente, ¿las puede mostrar, las puede exhibir ante la justicia también? Sí, lo que pasa es que yo creo que ante el pedido de un juez está relevado, sí. Lo que pasa es que tampoco es de demasiada utilidad. Generalmente cuando suceden estos casos, le preguntan cuál es el diagnóstico, con qué estaba medicada, por qué, cuál era la frecuencia. Acá el problema es otro, a mi criterio. El problema es que la realidad de un tratamiento psiquiátrico, ¿cuál es? El paciente está descompensado, se lo ve una vez por semana. Si es muy grave, 2. Se empieza a compensar, se lo ve cada 15 días. Se estabiliza, se ve una vez por mes. Entonces, el psiquiatra lo ve una vez por mes. Si el paciente no toma la medicación, y vuelvo a lo anterior, y no hay una red de contención que le avise al psiquiatra que el paciente no está tomando la medicación, o no hay un psicólogo tratante que lo ve con más frecuencia al paciente y le avise al psiquiatra los cambios que está viendo, el psiquiatra se entera con el diario del lunes. Pero ahí, Entonces, doctor, le hago un punto y se lo traslado al doctor Tacchini porque me parece súper importante esto. ¿Qué pasa si la familia tiene dudas? Digo, la hermana, quienes sean, ¿no? Los deudos de esta mujer Laura, o incluso de su marido, ¿no? ¿Qué pasa si tiene dudas sobre si fue bien diagnosticada y bien tratada? Bueno, vos casualmente estaba pensando en eso mientras iban hablando. Es un tema complejo. En este caso puntual, como los 4 están fallecidos, la investigación se cierra porque ahí. en sede penal todo se limita a la cuestión si hay o no hay un delito. Claro. Lamentablemente, las personas fallecidas no pueden ser imputadas. Yo pensaba en un momento, por ejemplo, si él hubiese sobrevivido, por ejemplo, alguien, sí. y ella hubiese cometido el problema con los chicos o se hubiese atacado a sí misma, y que podría pensarse que conociendo la interna del malestar y no hizo otra consulta y ver si habría... Termina con una complejidad penal fuerte, ¿no? Podría haber una complejidad, por ahí en definitiva podía ser, no quiero personalizar porque si no, pero podría ser una de las partes inductor de lo que puede llegar a cometer el otro. Por ahí quizás había una interna familiar compleja donde dice, bueno, por ahí en cualquier momento salta por la ventana y estamos todos tranquilos. Y esa inacción te puede generar algún tipo de responsabilidad penal. Y en realidad la pregunta de él, o sea, en una causa penal siempre estás liberado del secreto profesional. Automáticamente cuando vos te sentás a declarar, quien está tomando la audiencia le dice, se le hace saber al profesional interviniente que está relevado del secreto profesional. Ahora, Rafael pensaba también como una marca de época, digo, más allá de cuestiones personales de cada paciente, hablando muy en cuestiones generales, ¿qué están viendo ustedes desde la psiquiatría? Insisto, más allá de cuestiones que cada uno traemos, por decirlo popularmente, de fábrica, ¿qué están viendo ustedes digamos, de factores que de alguna manera complejizan los cuadros? Catástrofes con el consumo de sustancias. A ver, repetilo, y no dejando Rafael. de lado
catástrofes por el consumo de sustancias y no dejando de lado la marihuana, en absoluto. Muchas veces son disparadores de cuadros psiquiátricos que venían solapados y que si ese consumo no hubiese estado, nunca se hubiese despertado de la enfermedad. Muchas veces está banalizada, hay tratamientos con cannabis, es otra cosa, se da en aceite, está muy banalizado y empeora muchísimo los cuadros. Bien, ahí das un factor. Sí, pero perdón. El uso de sustancias. Me parece que el doctor Milano marca algo que hay que tener en claro, la diferencia entre la medicina canábica, que son aceites, y la marihuana. Sí, hay sí. gente que creen que es lo mismo, y no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, claro. No es Creo lo que mismo. los componentes no son lo No es mismo. lo Una mismo. cosa es el CBD Claro. y otra cosa es el THC. Y es muy importante para muchas familias que tienen otro tipo de patologías. Claro. Que por supuesto está probado eso, Sí, que sí. colabora mucho. Ahora, Doctor, refiere a que- marcás, Rafael, el consumo de sustancias. ¿Qué pasa Sí. con estos tiempos vertiginosos de hiperconsumo, de redes, de donde los teléfonos nos avisan muchas veces que llevamos 6, 7 horas, o 4 o 3, depende el caso, frente a las pantallas? Digo, no quiero generalizar, pero No, digo, igual ¿se hay entiende? como, sí, pero hay como un salto lógico entre la era de la pantalla y matar a tu marido y tus 2 hijos. Es como que uno puede entender trastornos de ansiedad. No sé si esto se explica por los tiempos vertiginosos en los que vivimos, doctor, no A ver. sé. No, bueno, es un poco complicada la pregunta porque apunta a 180 grados diferentes uno del otro, pero Claro. También hay que concientizar que hay mucho sobrediagnóstico. De esto se habla poco, pero es una realidad. Pasa mucho en los chicos. Cuando hablan de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad o con el espectro autista, a veces están bien diagnosticados y a veces no están bien diagnosticados. Claro. Y son chicos a los que se los medica. Esto viene de la mano también con el consumo de informático, o sea, tecnológico. Muchas veces también despierta patologías que inclusive en el último libro de la Asociación Americana de Psiquiatría está incluido. Yo no estoy tan a favor de tantos diagnósticos. O sea, siempre la fisiopatología o la etiología de una enfermedad responde a algo que pasa dentro del cerebro. Después que le pongan la etiqueta de A, B, C o D, no Claro. importa, el tratamiento es el mismo. Claro. Cada vez hay más diagnósticos y el cerebro siempre fue el mismo. Sí, está No se bien. descubren enfermedades nuevas, es muy raro. Está claro, doctor. Entonces, ¿me decían? No, quedó claro, doctor, que en definitiva es muy complejo entender que puede disparar en una madre, matar a sus hijos, matar a su marido, suicidarse y que es complejo sacar una conclusión, pero esta es la dinámica del hecho. Gracias, doctor Herrera Milano, por el contacto y por ayudarnos a entender.